Por favor, observen la siguiente obra de arte con detenimiento. A ver, que yo entiendo que hay bromas de mal gusto, pero en cambio hay otras que se convierten en el fiel testigo de la decadencia de nuestra educación social. Hemos visto hace un momento la maravillosa obra titulada Hombre al baño de alcohol, llevada a cabo con una técnica pictórica desconocida, probablemente Samsung, sobre terraceo. Y no me malinterpretéis, yo pienso que hablar sobre este señor como si fuese un votante medio de Podemos pudiera o no tener sentido, pero creo de verdad que tampoco es que sea muy importante, porque lo que importa aquí no es el señor, sino la realidad a la que nos ha lanzado nuestro gobierno para que nos enfrentemos a la cotidiana posibilidad de contemplar este tipo de escenas tan fantianas. Hombre al baño de alcohol no es solo un documento audiovisual que trate sobre el chotuneo de los desarreglados, sino que es un auténtico informe que clarifica la flamante corrupción de un gobierno que ha preferido llenarse los bolsillos para comprarse aplausos a solucionar el más mínimo problema al que nos enfrentamos por la crisis y la pandemia. Y aquí me detengo un instante para explicaros lo siguiente. Resulta que Pedro el Millonetis ve a Europa a pedir dinero. Nadie da un duro por él, porque entre que ha mentido tanto y guarda silencios kilométricos cuando le preguntan algo importante, cabía esperar que antes de conseguir dinero le hubieran dado más bien una patadita en el... Sin embargo, el tío va y se saca 140.000 millones de euros. No sabemos qué clase de escote se habrá puesto, pero le ha funcionado. Lo primero que uno piensa cuando lee esta noticia es, pero bueno, vamos a ver, o los de Europa son tan corruptos como él, o no tienen YouTube para revisar la hemeroteca de todas las falsedades que ha dicho y de todas las promesas que ha incumplido. Una de dos. 140.000 millones de euros, señores, que se dice pronto. Si queréis que os sea sincero, yo ahora mismo no sé cuántos ceros tiene eso. Lo que sí sé es que es muy probable que Pedro Sánchez incumpla todo lo que ha prometido para conseguirlo. Fernando Díaz Villanueva expresaba esta misma idea con el siguiente tuit. No cumplirá un solo compromiso. En muchos casos hará incluso lo contrario. Engaña a todos todo el tiempo, a sus votantes, a sus socios de gobierno, a los ciudadanos. ¿Por qué no habría de hacerlo con sus prestamistas? A estas alturas llevarse a engaño con Sánchez sería de necios. Y es cierto, señores, yo pienso más o menos lo mismo. Lo que pasa es que él lo hizo mejor. Pero yo subo la apuesta. Yo creo que en una especie de conversación privada se intercambiaron sus vergüenzas más o menos de esta forma. Oye, habría dicho Pedrito, te cambio mis 40.000 muertos por la pandemia por tus paraísos fiscales en las Islas Caimán a un 5% TAE. Y entre corruptos anda el juego, señores. Unos ocultan unas cosas y otros ocultan otras. Y el dinero de los trabajadores se los quedan ellos, hasta el punto de que nos someten a semejante crisis económica y moral que no es de extrañar que por la calle veamos pequeños rastros de locura que identifican con una certeza tristísima nuestra carestía y nuestra impotencia como pueblo. 140.000 millones de euros se ha traído Pedrito de Europa. ¿Habrá utilizado para transportar todo ese dinero las maletas de Delcy Rodríguez? ¿Quién lo sabe? Lo que sí se sabe es la manera en la que nuestro Millonetti favorito llegó a casa para que le aplaudieran. Observen bien este extracto. A ver, yo no sé si os habréis dado cuenta, pero parece que le cuesta subir las escaleras. Como si tuviera ciertas molestias en la retaguardia. Que yo no quiero insinuar nada, ¿eh? Pero ¿qué habrá tenido que dar o poner Pedrito para terminar subiendo las escaleras con tanta, vamos a decir, concentración? Y luego pasa una cosa muy curiosa, y es que al entrar al nido se encuentra a todos los pájaros aplaudiendo. Incluso Pablo Iglesias, que con una notable admiración se deshace en miradas tiernas y gestos de un cariño que cualquiera podría tildar de conyugal. Habida cuenta de esas miraditas de si te pillo te hago un cepillo, cualquiera podría creerse que hace poco estaba diciendo esto otro. Dice cosas raras, que le han hecho además meter la gamba hasta el fondo en esta campaña y pedir entrevistas de última hora que le están haciendo a ver si levanta un poco la cosa. Dice que él va a asegurar que él trae a Puigdemont a Madrid. Y uno se pregunta, Pedro Sánchez encabezando un comando de los GEO, descendiendo en helicóptero en Waterloo. Mire usted, señor Sánchez, se supone que aquí hay separación de poderes y que en Bélgica también hay separación de poderes. Y al día siguiente se lo preguntan en Radio Nacional, dándole la oportunidad al hombre de que rectifique, dice que no. Dice, ¿pero quién controla la Fiscalía? Y claro, los fiscales le tienen que recordar
Me imagino en ese momento dónde tuvo que meter la cabeza Iván Redondo. Le tienen que recordar que la Fiscalía, al menos en teoría, actúa de manera independiente. Y algunos dicen, ya sí que Puigdemont no va a venir en la vida porque cualquiera está en la posición de los fiscales ahora para pedirles nada a los belgas. Pero es que no se queda ahí. Y dice además que va a cambiar el Código Penal para prohibir referéndums como el del 1 de octubre. En ese momento ya Redondo se suicidó. ¿No quedamos en que el 1 de octubre no hubo un referéndum? ¿No quedamos en que aquello fue una movilización política o un simulacro? Entonces yo me pregunto, ¿por qué Pedro Sánchez decía eso? Yo creo que lo decía porque estaba compitiendo con la derecha y con la extrema derecha a ver quién dice la burrada más grande sobre Cataluña. Y eso es un mecanismo político. ¿Por qué ha querido repetir las elecciones haciéndolas coincidir con la sentencia? Básicamente para poder utilizar Cataluña como excusa para gobernar con el PP. 8 meses han pasado de estas declaraciones, señores. Se ve que ha sido tiempo suficiente para llevar a cabo el parto prematuro de unas ideas cambiantes que le han hecho pasar de juglar burlesco a acólito que se desvive en aplausos y miraditas desde Como hasta el Saín. O eso, o que nada de lo que dicen es cierto y tan solo se dedican a decir lo que convenga para seguir creciendo, aun cuando ello implique, como decía nuestro politólogo favorito, cabalgar contrariedades como las de aplaudir a alguien que no hace mucho estaba tachando de traidor. El precio para que yo apoyara un terrible acuerdo de Izquierda Unida con los reformistas traidores pro-troika del PSOE sería que pusieran en nuestras manos una televisión. Y no pasa nada, señores, porque esta gente es portadora de una bajeza moral tan apabullante que no dudan en aplaudir a quienes antes repudiaban con todo el peso de su ideología proletaria. Una ideología que ya quedó en agua de borrajas cuando se compró aquel chalecito en Galapagar y que ahora se queda en una inmensa pantomima moral al contemplar cómo Pablo bebe las aguas de quien trae los millones a casa. Resulta que el adalid de los proletarios, el que decía que quería hacer la revolución, el que venía a cambiar el sistema desde dentro, se ha quedado para lanzar miraditas de asentimiento y aplausos de títere convencional. Ni revolución, ni mejoría, ni nada. Y qué poco le importará lo que digamos de él, porque ya tiene su jubilación asegurada. Lo que cambia el dinero, señores, lo que cambia el poder. Decían algunos expertos que Pablo se corrompería para el 2030. Pues aquí tenemos la prueba de que es un adelantado para su tiempo. ¿Y a qué van a dedicar tanto dinero? ¿A pagarle a los sanitarios que nos han estado salvando las vidas? No sean ingenuos, que todavía tienen que volver a pintar de amarillo los coches de correos. Cuando uno lee la noticia de que Pedro el Millonetti se ha traído 140.000 millones de euros, se le queda una cara parecida a esta. Pero luego lee a lo que van a destinar tanto dinero y su cara va cambiando como por arte de magia hasta el punto de lo insoportable. Así explicaba en Twitter el destino del dinero Pablo Iglesias. Y observen cómo a medida que vamos descubriendo en qué se van a gastar el dinero, la cara de Edward Norton va cambiando hacia la hecatombe moral. Decía Pablito: el Fondo Fiscal Europeo también sale reforzado. De los fondos europeos, al menos el 25% deberá destinarse a la inclusión social y a la integración de personas migrantes. O en otras palabras, señores, para los inmigrantes. Sigo leyendo. El 2% se destinará a combatir la pobreza material. Es decir, para los inmigrantes también, porque la mayoría de los pobres materiales son inmigrantes. Y luego dice, y el 10% irá a la lucha contra el desempleo juvenil. Señores, sustituyan desempleo juvenil por menas y ya tienen todo el puzzle completo. Y no me malinterpretéis porque yo no estoy diciendo que los inmigrantes no necesiten ser ayudados. A los que sean legales, toda la ayuda que sea posible. Pero un poco de equidad y justicia, señores, que hay necesitados que se están duchando con un poco de jabón en el bar. 140.000 millones de los que ni un solo céntimo va destinado para las familias afectadas por la pandemia. Ni para pagar los ERTEs que deben. Ni para financiar a los autónomos un porcentaje de su pérdida. Ni para equilibrar las cajas de los bares a punto de quiebra. Ni siquiera para promover la seguridad en nuestros barrios contra los atacantes de la propiedad privada. Nada de eso están promoviendo, señores. Y sin embargo ahí los tienen, aplaudiendo y siendo aplaudidos, como si hubieran hecho algo de provecho, como si en realidad se merecieran un solo ápice de respeto. Quizá ellos piensen que lo están haciendo de lujo, pero yo vuelvo al origen de este vídeo, porque ese señor, sea o no de Podemos, está intentando ducharse en la calle con un poco de jabón que encuentra sobre la mesa de un bar. ¿No es eso tristísimo? Tras el crack del 29 la gente se comía las cortezas de las naranjas y cosas peores. Los tiempos han cambiado y vivimos con cierta distancia nostálgica de aquellas historias norteamericanas. Pero después de ver a este hombre duchándose en la calle, yo creo que muy distante no estamos a la barbarie que siempre cometen unos pocos contra el resto de nosotros. ¿Abriremos los ojos ante los corruptos? Yo creo que no, porque la gente quiere las cosas rápidas y no se da cuenta de que el trabajo anticorrupción es un trabajo generacional que implica poner mucho de nuestra parte, mucho tiempo y mucho trabajo de investigación.
¿Y quién va a hacer eso si lo único que quieren es llegar a casa del trabajo y que les dejen tranquilos? Y eso cuando tienen trabajo, porque si no lo tienen, buscarán la forma de sobrevivir, aunque ello implique corromperse. Porque así es el ser humano en su gran mayoría, un animal racional y normalmente amable cuando tiene la panza llena, pero un salvaje visceral que no atiende a razones cuando le tocan lo suyo y no tiene un chusco de pan para llevarse a la boca. Y si a usted le prometieran 1000 euros por no hacer nada, ¿no les votarían? Mucha inteligencia y una moral inmaculada tendría que tener usted para no aceptar esos 1000 euros en previsión de que semejante dádiva a la larga es peor para todos. Mucha inteligencia y mucha moral inmaculada debería usted tener para no aceptar un dinero manchado con la extorsión del voto. Pero ustedes creen que en esta sociedad de la mí dame pan y dime tonto, la gente va a mirar por los demás y por el futuro. No sean ingenuos, porque ese discurso de la benevolencia solo sirve para sentirnos mejor con nosotros mismos. Nos gusta decir que hay que ayudar a los demás, que hay que mirar por el futuro, pero nos gusta decirlo solo para eso, para sentirnos bien con nosotros mismos, porque a la hora de la verdad el cambio climático nos importa un carajo y estamos dispuestos a comprarnos un chalet de Galapagar y 15 patrullas de guardias civiles con sus coches y sus gasolinas para no renunciar a nuestro sueño de ser ricos e influyentes. Y eso es lo que queremos, señores, riqueza y fama para que nos aplaudan y nos admiren, y mientras tanto aquellos a los que fijen defender, viéndose obligados a ducharse con una lágrima prestada de jabón. 140.000 millones de euros y muchos aplausos. Pero la vida sigue yendo a peor, y no faltan los carroñeros como Torra, que ya está pidiendo su parte, nada más y nada menos que 30.000 millones. Casi nada, se conoce que va a profesionalizar su impulso al golpe y a la independencia. Así se le quedó la cara al rey tras saberlo. Pero no le cojan tirria solo a Torra, porque en un alarde de algo que no sé muy bien cómo definir, resulta que Arantxa González, la ministra de Asuntos Exteriores, va a dedicar nada menos que 1.700 millones de euros públicos, es decir, pagados con nuestro esfuerzo, para los países afectados por la pandemia. Se ve que España, con más de 40.000 ausencias, no es un país afectado por la pandemia. Y además, como no estamos en crisis y no hemos tenido que pedir a Europa 140.000 millones de euros, pues puede la Aranchita ir por ahí regalando nuestro dinero, el de los impuestos a nuestro trabajo, para ayudar a los demás en lugar de a nosotros mismos. ¿Pero esto qué es, señores? ¡Pero qué vergüenza! No me da vergüenza mi país, me da vergüenza Pedro Sánchez y todos esos políticos que parecen empeñados en destruir lo poco que nos queda. ¿Pero dónde se ha visto que un perro herido no se lama primero las heridas? Pues ni a perros llegamos, señores, ni a perros. Nos quitarán las empresas, pero con un poco de suerte podremos bajar al bar a ducharnos un poco. Y así nos va. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.